Pasa pues, hemos en este maitín fredo de chinero en la Plaza de Justicia, en la iglesia de Santa Isabel, que lleva en Polideta, y vamos a hacer un vídeo una miqueta diferente. No faremos una gambadeta en el entorno natural de Zaragoza, sino que vamos a hacer una gambadeta en el centro de Zaragoza para ver el patrimonio arquitectónico destruido por la oligarquía zaragozana. Una oligarquía que, como decía Isorray, con huellos de mercader, ha visto siempre el patrimonio suyo con interés mercantil para hacer más perras. No tendríamos y que todos conocemos o patrimonio arquitectónico de Zaragoza, ¿no? Como las murallas que tengo de Zaga, o Torrón de Azuda, que también ya estoy, y o Mercado Central, que ya de Zaga Sarica, grame a yo, o Mercado Central, que ya de Zaga Sarica. Pero también tenemos muchísimo más que estío destruido por la oligarquía zaragozana. Como así tenemos a Puerta de Toledo y pues con a la misma suerte corrieron todas esas puertas de Zaragoza. Y pues eso, que la oligarquía zaragozana va a destruir o siglo pasado gran parte del patrimonio arquitectónico zaragozano. Y que no hay dos poques propietarios, o patrimonio zaragozano y de todos. Así que venga, Sorica, vamos a ver ese patrimonio destruido por la oligarquía. No tendríamos problemas, no le des vueltas así. Si cuidases tus cabellos, si no olieras a jazmín. A primer parada y obligada, y somos aquí en la plaza de San Felipe, que ahora hay el Museo Pablo Gargallo, y que también fan servir de parque municipal, porque allí tenemos dos formatas do Concello de Zaragoza. Y llegué, como sabréis, en esta plaza y era a Torre Nueva, o a Torre de Reloch, justo aquí. Vestidos color lila y cachemir, si enterrásemos los sueños y volviéramos al fin, no nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde Bueno, no me puso no solo que fue un fredor de collons y no me quiero chelar o culo. Bueno, a la fin, en el siglo XIX, pasó ya lo que todos sabemos, y de que los caciques locales, en un acto de analfabetismo integral, pues la destruyeron, la espaldaron. Ellos decían que era porque era tuerta y que se iba a caer, pero bueno. También viachen que dice que porque le feba sombra a los caciques locales en la suya casa y que se va a Huembra y que querían bellero sol, y por eso la espaldaron. Pero bueno, lo que es cierto que ahora nomás se queda unas recholas en el suelo e este mensaje que mira, se suposa que mira en ta punta da torre y que talmen nosotros del día podamos tornar a vellela aquí en Zaragoza. Pero bueno, de seguras que todos conocéis esta torre, pero os voy a contar dos cosetas que también no conozcáis. La primera es que existía una leyenda en la torre que decía que veía un fantasma que de nuez aturaba los relojes y se veía que se cambiase la hora. Pero bueno, yo creo que esa leyenda la decía o encargado de cambiar la hora y que se lo inventaba para que no le echasen la bronca, para que no le encarrañasen. Y después la segunda leyenda es que, la segunda cosa que también no conozcáis es que seguramente esta torre estuvo construida por los musulmanes y que ya es muchísimo anterior al siglo XVI, como ya historia oficial. Pero bueno, eso os lo dirá Sarika en pospo, que hasta sí que tiene micro y podrá charlar. Venga, Sarika. A verdad es que vina muchísimas cosas que recontar sobre esta torre ta dubir en este vídeo. Si queréis saber más, decidnos en los comentarios y podemos hacer un reel en nuestro Instagram. De dejarnos seducir por las moras, por las nubes, por oler el mes de abril. Si no hubiéramos... Pasa pues, esta segunda parada nos trae a la plaza del Aseo, que es justo así, que también podríamos hacer un vídeo sobre la suya frontera, pero bueno. Pero hoy vamos a ver el edificio de las Casas do Reino, que era justo en este edificio rollo, y que era sede de la Diputación General de Aragón. Prográmame yo, Sarika. Y era un magnífico edificio de estilo gótico del siglo XV que era sede de lo que estaría el gobierno de Aragón. Justo al lado de las Casas do Reino teníamos las Casas do Puente, que se ciba así porque astillé o Puente de Piedra. Y ese edificio era sede do Concello de Zaragoza antes de que construyesen ese edificio tan fierizo de Asti. Y que este edificio también se quedó espaldado con la Guerra de los Sitios, pero lo tornaron a reconstruir.
Por iso podeban haber tornado a construir as casas del reino, pero no querieron. Pero este edificio, pese a tornar a construirlo, lo espaldó a la oligarquía zaragozana para hacer ese edificio que he dicho antes. Niños traviesos besando el atardecer, no nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer, si no hubieras inventado esas ganas de vivir. Bueno, lo tercer izaguer edificio que íbamos a ver y justo aquí en la Plaza de la Madalena, y este que podemos ver aquí, que es el antiguo edificio de la Universidad de Zaragoza. Y que justo antes de que construyese no campus universitario en Plaza San Francisco, o como le decís los jóvenes, la City, pues a Facultad de Letras era justo aquí, donde ahora hay o fierizo edificio de Pedro de Luna. Y que a destrucción da Universidad de Zaragoza da Marena y uno dos píos exemplos de lo que aquí esto fera a oligarquía zaragozana con o patrimonio arquitectónico zaragozano. Ya que era un edificio con mucho interés histórico y arquitectónico que estoy destruido cuando encara se feba a servir. No más con o interés de desenrollismo dos años 70. Se destruyó uno de los millors edificios de la Universidad de Zaragoza, con una de las millors bibliotecas de la propia universidad. O edificio de la Universidad de Zaragoza sobrevivió a las guerras, sobre todo a la guerra de dos sitios, que era un refugio para la chen de la ciudad y que también sirvió para luchar contra los franceses. Pero no podía sobrevivir contra la aristocracia zaragozana. No sé si este edificio podrá subir a la guerra que quiera Trump. Si no hubieras inventado esas ganas de vivir, con sonrisas en otoño en una tarde sin fin. Y que Zaragoza siempre se ha dicho que era la Florencia española, ¿no? Con un suyo renacimiento aragonés, también construcciones en estilo gótico, lo mudéchar, profes, y las construcciones de origen árabe también. Y que el renacimiento aragonés en Zaragoza es muy importante. Pero bueno, ahora de los restos de esa ciudad nomás podemos ver lo que se veía en los grabados que facieron pues en el siglo XVII sobre todo. Y XVIII. Y que güey, nos hemos mostrado unos poquece ejemplos do patrimonio destruido de la ciudad de Zaragoza, porque vino muitísimo más, como los diferentes palacios y las diferentes puertas que viven a ciudad de Zaragoza. Y que en Zaragoza continuamos teniendo muitísimo buen patrimonio arquitectónico que cal defender, ¿no? Como a Torre da Madalena, o Pilar, Aloncha, o Puente de Piedra, pero también había otro que se quiere encargar y que cal defender, como Averli o lo Teatro Fleta. Pero no más corre peligro o patrimonio de Zaragoza, también de fuera de Aragón. Y que había una asociación aquí en Aragón que ya Pudepa, que se dedica a eso, a defender o patrimonio arquitectónico de Aragón, de todo Aragón, como lo pueblo viejo de Belchite o la térmica de Aliega. Pero en la suya página web podrás trobar muitísimo más. Y que o patrimonio no lleno más dos propietarios y de H con propiedad, sino que lleve todos los aragoneses. Así nos queda, mensajes. No nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer, si no hubieras inventado esas ganas de vivir, con sonrisas en otoño en una tarde sin fin, si tuviéramos corbatas, si tuvieras más estrés.